Dios los bendiga en este día, mañana, tarde o noche, ¿verdad? Un saludo para todos ustedes, ¿verdad? Amigos, hermanos, cualquier persona que escuche ahora este mensaje. Quería hablar sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lamentablemente hay muchas mentiras, ¿verdad? Que esto se habla en todos lados, ¿verdad? Se habla en algunas iglesias. Lamentablemente, ¿verdad? Yo no vengo aquí a pelear, a discutir, pero sí a hablar la verdad. Muchos también han malinterpretado la palabra del Señor de la manera que hay que corregir. Y otros piensan, ¿verdad?, que eso es debatir, o sea, pelear, ¿verdad?, entre uno mismo, y esto no es así. Porque la palabra del Señor nos habla claramente, ¿verdad?, de que nosotros debemos de predicar la verdad. Y lamentablemente, ¿verdad?, hay muchas personas que no son salvas porque no han escuchado el verdadero evangelio de salvación, porque se les ha predicado que la salvación se gana se gana creyendo en el evangelio y obrando buenas obras, el cual esto es mentira, porque el creyente es salvo solo por la fe, creyendo en la obra absoluta que Jesucristo, el Señor Dios manifestado en la carne, ha hecho por todos nosotros. Nosotros no hacemos absolutamente nada más que creer, porque nosotros, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que nosotros, los que hemos creído en Él, los que somos salvos, hemos sido vivificados, ¿verdad?, el cual estábamos muertos. Una persona muerta no tiene vida, no se le ha dado soplo, ¿verdad? Ese es un soplo que al Señor de vida, que es por medio del Espíritu Santo. Es por medio de escuchar el Evangelio de Salvación, que es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? Él llevó todos nuestros pesos, nuestras iniquidades, así como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, nosotros teniendo claro que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque somos pecadores, ¿verdad? Nuestras iniquidades, como gentes muertas espiritualmente, el hombre es muerto, nace, ¿verdad?, con pecado. Significa que cualquier cosa que haga es todo como trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías, ¿verdad?, revelado por medio del Espíritu Santo, claro. Entonces, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. No podemos ayudar a la obra perfecta de Cristo. No fuera perfecta, no fuera completa, si nosotros tendríamos que agregar a la salvación preciosa que el Señor nos ha ofrecido, porque Él ya pagó todo. Más después de este video voy a hacer un pequeño comentario sobre el calvinismo, ¿verdad? Porque esto está destruyendo a muchas iglesias. Ha entrado el calvinismo. Voy a explicar, ¿verdad?, después de esto. Pero bueno. Pues el Señor me ha puesto en mi corazón de hablar sobre el Espíritu Santo. Perdón, el Espíritu Santo que no nos deja. Porque el Espíritu Santo antes, en el Viejo Testamento, entraba y salía, ¿verdad? No moraba en el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre cometía un pecado, salía, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento también vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a hablar que el Espíritu Santo ya no se va. Y esto gracias a la obra perfecta que Jesucristo hizo por todos nosotros. Jesucristo ya pagó todos los pecados del mundo. Y muchos dicen, no todo el mundo. Claro que sí.
ya pagó todos los pecados del mundo. Porque sí, por favor, a la luz de la palabra, ¿verdad? Tenemos que meditar la palabra del Señor. Jesucristo dice, igual Juan el Bautista lo dijo, he aquí el Cordero que quita todo el pecado del mundo. Recordemos que todos los pecados del mundo fueron puestos en Jesucristo en su carne. ¿Me entienden? Todos los pecados fueron puestos en la carne de Jesucristo. Porque si estamos pensando que no lo hizo por todos, entonces Jesucristo tendría que venir a morir otra vez por los otros. ¿Me entienden? Hay que meditar bien en la palabra del Señor. Sí, Jesucristo ya pagó por todos nosotros. Pagó por ti, por mí, por cualquiera. No hay excepción de personas para nuestro Señor. Porque Él nos amó. Él nos amó antes de la fundación de la tierra. Por eso vino a dar su vida. Porque no quiere el Dios Padre, ¿verdad? No quiso ni quiere que nadie se pierda. Quiere que todos los hombres vengan al entendimiento de que nosotros necesitamos un Salvador, porque no podemos ofrecer nada bueno, limpio, ante los ojos de un Dios santo. Los sacrificios que se hacían en el Viejo Testamento, ¿verdad? Esto era, se requería de sangre, pero no la sangre del pecador. Tenía que ser una sangre inocente para justificar la suciedad del pecador. Nunca se utilizó al pecador. Se utilizó una sangre inocente. Por favor, entendamos esto. El hombre nunca, jamás el hombre se ha justificado por sus obras. No hubo en el Viejo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, porque los sacrificios ya fue abolido por Jesucristo, ¿verdad? Creo que está en Efesios 2:15. Lo que abolió el Señor fue los sacrificios que se hacían, ¿verdad? Porque la sangre, ¿verdad?, era la que remitía, imputaba los pecados, el pecador, pero solo purificaba la carne. Ahora la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, es la que purifica el alma. Por eso se pide el Señor a circuncidar vuestros corazones. Es el alma. Nosotros, ¿verdad? El alma es lo que nosotros somos. Entonces el Señor Jesucristo, eso es lo que limpia, ¿verdad? Cuando uno cree, Jesucristo, yo creo que tú eres mi Salvador, tú eres mi propiciación por mi pecado, yo acepto y lo declaro que es así. Y el Señor te bautiza en ese instante con su Espíritu Santo. No se dejen engañar que el enemigo, porque yo pasé por eso, yo como me compungía cuando escuchaba el mensaje y de repente el enemigo me decía, no, eres pecador, estás sucio, no podés venir así ante los ojos del Señor. Engañándome el enemigo que yo tenía que venir limpio. Esa es una mentira grande. Nosotros nunca vamos a poder venir limpio ante los ojos de Dios. Tenemos que aceptar, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores. Y como pecadores no podemos agradar al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aceptar su regalo. Como dice la palabra del Señor en Hebreos, que muchos malinterpretan este versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? En lo que nosotros esperamos, en lo que se nos ha dado, el regalo de Jesucristo, su sangre. Ya pagó por todos nosotros, ¿verdad? Ahora, para empezar, ¿verdad?, yo les invito a que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Aquí dice la palabra del Señor muy clara, ¿verdad?, para que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos, ¿verdad? Hablo con los cristianos y hablo, ¿verdad?, con los que no son cristianos, y bienvenido, ¿verdad? Porque cuando ustedes, ¿verdad?, acepten al Señor, es necesario que el cristiano sea edificado, ¿verdad?, por medio de enseñanzas, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad?, y que lea su Biblia, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo siempre va a guiarlo.
Así que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Aquí el Señor nos dice claramente en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Escuchemos bien lo que dice así. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros debemos entender cómo trazar la palabra de verdad, la palabra del Señor. Todo este libro bello que tenemos es la palabra de Dios, pero nosotros debemos de saber cómo trazarla. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? En la cruz, ¿verdad? Todo lo que está al lado, antes de que Jesucristo diera su vida, todo eso es incluido el Viejo Testamento. Entendamos. Cuando el Señor cierra sus ojos, expira, es donde allí mismo, ¿verdad? El Señor abolió la ley de los sacrificios. Entendamos esto, ¿verdad? Porque la ley de Dios es la que condena, o sea, la ley condena, ¿verdad? Condena, entendamos esto. Todo hombre que ha pecado, la ley escanea al ser humano y lo que hace es hacerte ver que estás sucio ante los ojos de Dios. Tu alma está llena de pecado, ¿verdad? Porque ¿dónde emanan nuestros pensamientos? Del corazón, y del corazón es lo que sale, lo que somos, ¿verdad? Jesucristo lo dijo, ¿verdad? No ensucia, no contamina lo que entra en el hombre, sino es lo que sale, lo que emana de nuestros corazones. Entonces, el Señor cambia todo, ¿verdad? Es una transformación que el Señor hace, ¿verdad? La nueva criatura, ¿verdad? Eso es lo que te hace cambiar. No tienes que cambiar tú. El Señor te cambia. Conforme al tiempo que va pasando en tu caminar, cuando aceptas al Señor, Él es el que va transformando tu vida. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Bueno, dimos, ¿verdad? Que estudiemos con diligencia presentándonos aprobados a Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra de verdad. Entonces, ahora vamos a trazar la palabra de verdad. La palabra de verdad, entendamos, todo esto es la palabra de Dios, pero debemos trazarla correctamente. Ahora, Nuevo Testamento, ustedes pueden leer, está en Hebreos capítulo 7, 22, Hebreos 9, 15 al 17. Claramente dice, donde empieza el Nuevo Testamento. Así que apunten esto, por favor, se los pido. Y vamos ahora con el tema. El Espíritu Santo en el Viejo Testamento y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El tema, ¿verdad? El Espíritu Santo hoy, el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nunca nos deja. Jamás. Muchos errores, ¿verdad? En la doctrina, y esto también provocado por Satanás. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En ese versículo, Ezequiel 18, busquemos Ezequiel 18. Y esto es verdad, es claro que es verdad. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, ¿quiénes son los que están muertos? Los que no han creído, los que no han nacido de nuevo. Uno debe de nacer de nuevo. ¿Cómo debe nacer de nuevo? Pues escuchando y creyendo el Evangelio de salvación. Al ser sellado, eres una nueva criatura, ¿verdad? Ya no eres un hombre muerto. Eres un hombre con vida gracias al Señor Jesucristo. Leamos, ¿verdad? Lo que confunde muchos, porque esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, claro que sí. Y esto es el Viejo Testamento, claro que sí. Pero nosotros debemos de entender lo que significa esto, ¿verdad? Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Significa que el pecado de tus padres tú no lo llevas, o el pecado del hijo no lleva el del padre, ¿verdad? O viceversa. O sea, es uno mismo, ¿verdad? Todos daremos cuenta al Señor, ¿verdad? Bueno, gracias a mi Señor Jesucristo, yo no tengo que dar cuenta, ¿verdad? Por mi alma, porque Jesucristo me salvó, ¿verdad? Ya voy a dar cuenta, yo como hijo de Dios, voy a dar cuenta en donde el Señor nos dará galardones y vamos a perder galardones. Eso es lo que vamos a dar cuenta nosotros, cómo anduvimos nuestra vida cristiana. Pero eso no le compete al impío, ¿verdad? Al impío es al que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, al leer este versículo, claro es la palabra de Dios. Es verdad. Es verdad. Esto es para los que no han sido salvos, ¿verdad? Lo que significa aquí esto, ¿verdad? Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, tu alma está en juego, ¿verdad? Si no has aceptado, entonces tu alma va a ser condenada, ir al infierno, ¿verdad? Esto es lo que habla. Pero en la cristiandad, este versículo no compete a un salvo, porque ya somos salvos, ¿verdad? Salvos por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ataca, poner inseguridad al hermano, ¿verdad? Que si peco, el Espíritu Santo me deja y se pierde la salvación, ¿no? Recordemos cómo trazar la palabra del Señor. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? Donde Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Tengamos claro esto. Ok, ahora vamos a leer versículos donde el Espíritu Santo entraba y salía, ¿verdad? Vamos a tomar unos ejemplos de Samson, de Saúl, David, ¿verdad? Y unos versículos, ¿verdad? Sobre Jesucristo cuando él antes que diera su vida. Que eso todavía incluye al Viejo Testamento. Los invito a que vayamos a Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Nosotros vamos a ver algo, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? 13:25. Jueces 13, versículo 25. Dice así. Aquí Sansón, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo entra en Sansón, claramente, ¿verdad? El 25. Leemos. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora capítulo 14, versículo 6. Ahí mismo en Jueces. Y el Espíritu del Señor cayó sobre él y despedazólo como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón, ¿verdad? ¿Verdad? Él mató al león. Imagínense que era... lo mató muy rápido, ¿verdad? Como si fuera nada. El Señor entró en él, ¿verdad? Sansón no tenía fuerza todos los días, a cualquier hora. Esto era cuando el Señor se manifestaba en él. Entendamos esto, ¿verdad? Ok. En ese mismo capítulo 14, versículo 19, leamos, ¿verdad? Ahí mismo otra vez Sansón. Y el Espíritu del Señor cayó, ¿ya vieron? Otra vez cayó sobre él y descendió a Ascalón e hirió 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo fuese a casa de su padre. Ahora en el capítulo 15 de Jueces, versículo 14, leemos. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir
con la algazara, y el Espíritu del Señor cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Imagínense, como lino quemado, como si tuviéramos hilo, pero ya quemado. ¿Eh? Qué fácil, ¿verdad? Así era la fuerza que el Señor daba a Sansón, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dar ejemplos con Saúl. Escuchemos, ¿verdad? Vámonos a Primera de Samuel, versículo 11. Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 11, 11, 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías, Eteo, y enviólo Joab a David. Perdón, estoy leyendo Segunda de Samuel. Ay, me disculpa. Ay, siempre me equivoco. Primera de Samuel es Primera de Samuel 11. Me disculpan, estaba leyendo el Segunda de Samuel. Ah, gloria al Señor. Ok. 11, 6 a 8. Dice aquí: y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendiéndose en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Imagínense, ¿verdad? El Señor lo que hace. El Señor es bello, ¿verdad? Aún Israel, ¿verdad? Que lo rechazó, ¿verdad? Porque los israelitas no querían al Señor. Imagínense que ellos querían hacer lo que hacían los gentiles. Queremos un rey, queremos un hombre. No querían a Dios. Imagínense que el Señor, tan misericordioso y su amor, Él le dijo a Samuel: ok, busca a un rey, a un hombre, para que sea su rey. Pero miren, el Señor con su infinita sabiduría sabía cómo era Saúl. Bueno, como nosotros, ¿verdad? Siempre desobediente, ¿verdad? No queremos al Señor. Bueno, el Señor le da a Saúl. Imagínense que Saúl, ¿qué es lo que hizo? Le subió los taxes. Era un hombre muy, muy rudo, ¿verdad? Entonces, esa fue la paga, ¿verdad? Que por su rebeldía del pueblo, ¿verdad? Pero aún así el Señor, ¿verdad? Siempre estuvo con ellos, y el Señor siempre ha sido fiel, ¿verdad? Ahora, Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16, 13. Dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite representado como el Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Lo ungió y el Espíritu Santo vino sobre él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. ¿Vieron? Tomó a David, pero miren qué sucedió después. Tomó a David, levantóse luego Samuel y volvió a Ramá. Ahora, David, al ser ungido, ¿verdad?, salió el Espíritu Santo de Saúl. Lo verificamos ahora aquí, ¿verdad? En el versículo 14, escuchemos. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y atormentaba el espíritu malo, claro, Satanás, ¿verdad?, de parte del Señor. O sea que el Señor dio permiso a uno de los servidores de Satanás que atormentara a Saúl, ¿verdad?
Imagínense, ¿verdad? Que en esa perspectiva, ¿verdad? Viendo a la luz de la palabra del Señor, imagínense que el Señor estuvo con cada rey, ¿verdad? Cuando un rey era ungido, el Señor, ¿verdad? Daba sabiduría al rey. Imagínense qué tan maravilloso que es el Señor, tan misericordioso. Aún así el Señor quería estar allí, aunque su pueblo lo rechazaba, ¿verdad? Imagínense cómo es el Señor que nos ha mostrado mucho en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento es mucho mejor, porque Él mora en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo del Señor y Él mora en nosotros, ¿verdad? Ahora, vámonos ya hasta Jesucristo, ¿verdad? Vámonos al tiempo de Jesucristo. No podemos dar muchos versículos porque el Viejo Testamento es largo, ¿verdad? Y quería dar estos ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, vámonos hasta donde el tiempo de Jesucristo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37-39. El Espíritu Santo, recordemos, estaba con nuestro Señor Jesucristo. Estaba con nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, el Señor ungió cuando Jesucristo se bautizó. El Espíritu Santo vino sobre él, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo moró en nuestro Señor Jesucristo. El Señor era enviado, Él era guiado por medio del Espíritu Santo. Y Él fue presentado como el Mesías. Este es su Mesías, Israel, a como lo presentó el Juan el Bautista. Lo que sí era el Juan Bautista era preparando el camino del Señor. Israel, tu rey está aquí, tu Mesías. ¿Verdad? Entonces, escuchemos la palabra de Jesucristo, nuestro Señor, hablando, ¿verdad? Porque esto es en el Viejo Testamento. Escuchemos lo que dice el Señor Jesucristo. Versículo 37 al 39, capítulo 7 de Juan. En el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Escuchemos. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Ya vieron la diferencia? En el Viejo Testamento, aquí lo está aclarando el Señor, para que entiendan, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que no se dejen engañar. El Espíritu Santo salía en el Viejo Testamento. Y aquí está confirmando que cuando Jesucristo fuera glorificado, allí repartiría el Señor el Espíritu Santo. Y cuando lo reparte, es por toda la eternidad. Ok, ahora vamos a Juan capítulo 4. Cuando Jesucristo estaba vivo, ¿verdad? Viejo Testamento, cuando Jesucristo estaba vivo. Viejo Testamento, cuando Jesucristo murió, ¿verdad? Nuevo Testamento, se confirma el Nuevo Testamento. Y de allí todo empezó, ¿verdad? Tan bello que vamos a tener una enseñanza. Vamos a empezar desde Hechos capítulo 1 para enseñar. Vamos a enseñar este libro y vamos a ir leyendo desde los Hechos hasta donde el Señor nos dé, ¿verdad? Porque es necesario leerlo y explicarlo para que entendamos lo que el Señor les quiere decir.
para que de esta manera no anden muchos hermanos, ¿verdad? Engañados, ¿verdad? Con falsas doctrinas, y entiendan cómo trazar la palabra de Dios, lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, Juan capítulo 4, versículo 1 al 2. Esto es muy importante. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, pero no era Jesús el que bautizaba. Aquí dice en el versículo 2, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. ¿Por qué Jesucristo no bautizaba? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, la respuesta es porque Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo. Por eso Él no bautizaba. Acordémonos, Él vino por los judíos primero. Vino por los judíos. Aquí está su Mesías, ¿verdad? Claro, el Señor sabía todas las cosas, ¿verdad? Por su infinita sabiduría. Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Él conocía todas las cosas. Claro que Él sabía que iba a morir por los gentiles también. Pero Él vino primero por los judíos. Igual también como el Señor envió a predicar, ¿verdad? A Pablo. Le dijo que primeramente fuera a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? Primeramente a los judíos. El Señor siempre priorizaba al judío primero y a los gentiles. Pero todo cambió, así como vamos a ver en ese estudio profundo. Eso es bellísimo. En el libro de los Hechos, ¿verdad? De los Apóstoles. Muy importante que nosotros entendamos estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, enfoquémonos, ¿verdad? En esto. Ahora, en el capítulo 14 de Juan, leamos en el versículo 16 al 19. Escuchemos. Capítulo 14 de Juan, versículo 16 al 19. Dice así. Y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. Aquí no dice, si ustedes se portan mal, el Espíritu Santo se sale. No, aquí dice, morará con vosotros por siempre. 17. Es a saber el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni lo conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Al 18, perdón, era. Ahora, el mismo capítulo 14 de Juan, en ese capítulo vamos al versículo 26. Aquí dice el Señor Jesucristo, el Consolador, ¿verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará, claro, porque Jesucristo no había sido glorificado, no había sido dado el Espíritu Santo, enviará, hablando para el futuro, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahora, ¿verdad? Dejando los versículos del Viejo Testamento, porque recordemos, muchos tal vez pueden decir, pero Juan es el Nuevo Testamento. Miren, hay partes, cuando el Señor murió, ahí terminó el Viejo Testamento. Y claro, el Nuevo Testamento empieza ahí mismo, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Ya, ¿verdad? Ya el Señor glorificado, ¿verdad? Esto lo vamos a explicar con más paciencia, ¿verdad? Y versículo, ¿verdad? Que debemos dar versículo, ¿verdad? Yo no tengo ese estudio ahorita en mis manos, ahorita para dárselo, ¿verdad? Porque es lejos. Pero enfoquémonos ahorita con el Espíritu Santo. Ahora vamos en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.
Vámonos a Hechos, capítulo 1, ya cuando el Señor Jesucristo iba a subir, ¿verdad? Ya a irse para que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? Porque dijo, ¿verdad? Que cuando Él se fuera no iba a dejar a sus discípulos solos, ¿verdad? Entonces, Hechos, capítulo 1, versículo 5. Hechos 1:5, de así. Jesucristo hablando, ¿verdad? Porque Juan, de Hechos 1, de versículo 4 al 5. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, judíos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, Jesús, ¿verdad? Oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Jesucristo no se había ido, ¿verdad? Entonces era necesario que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo descendiera, ¿verdad? Efesios 1:13. Mi versículo preferido, ¿verdad? De consolación cuando el enemigo quiere poner cosas, ¿verdad? Aquí claramente el Señor nos habla de que somos sellados para toda la eternidad, desde que nosotros escuchamos el Evangelio y por fe nosotros, Señor, tú eres mi Salvador, yo te acepto como mi único verdadero Salvador, ¿verdad? El Espíritu Santo nos bautiza en ese instante, desde creer por fe, ¿verdad? Dice, Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Imagínense, en ese instante que tú creíste, sellado, nueva criatura, y eso se hace en el corazón, el alma. El Espíritu Santo abraza el alma, sellado, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso tu alma ya no puede pecar. El Espíritu Santo sellado, ¿verdad? Entendamos esto. Claro que la carne quiere pecar. ¿Quién es el que nos ayuda? El Espíritu Santo nos ayuda a librarnos, ¿verdad? De todas las cosas que el Señor, ¿verdad? No le agrada. Entonces, es la obra del Señor. El Espíritu Santo es lo que nos redarguye. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos da fuerza. Es la obra de Cristo. Todo esto por medio de la obra de Cristo. Nosotros, por obediencia, hacemos las cosas, ¿verdad? Todo esto es la obra de Cristo. ¿Me entienden? No somos robots. Claro que no somos robots. Pero nosotros, como cristianos, obedecemos o no obedecemos. Obedecemos, el Señor nos ayuda a crecer, nos ayuda a evitar el sufrimiento cuando las tribulaciones vienen fuertes, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? En las tribulaciones y nos hace sentir paz. Pero un hermano que no lee, no ora, no puede ser fortalecido porque no se está alimentando de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el hermano sufre, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de leer para entender, ¿verdad? Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21-22. Esto es muy bonito, me encanta mucho este versículo. Escuchemos. Segunda de Corintios 1, 21-22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Imagínense. El Señor dijo que nunca nos dejará. El Señor nunca nos dejará. Eso es mentira que dicen que si pecas ya te deja el Espíritu Santo. Eso es mentira. Estaríamos llamando mentiroso al Señor, ¿verdad? Yo le creo al Señor. Efesios 4:20.
Efesios 4:20. Dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido, perdón. Efesios 4:20. Qué raro. Disculpen. Segunda de Corintios 1:5. Segunda de Corintios 1:5. Copié el versículo equivocado, me disculpan. Segunda de Corintios 1:5, escuchemos. Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abundan también por Cristo nuestra consolación. Jesucristo nos prometió, ¿verdad?, enviarnos al Consolador. El Espíritu Santo es el que nos consuela, nos redarguye, nos anima, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra cama, cuando estamos tristes, el Señor de una manera siempre o te habla por medio de un hermano o medio de una prédica, leyendo su palabra, porque esta palabra es una carta de amor de nuestro Padre para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos, nos ama, ¿verdad? Entonces el Señor siempre nos consuela. Y les recomiendo, ¿verdad?, este capítulo 1 de 2 de Corintios es bellísimo, ¿verdad? Porque habla del consuelo, ¿verdad? Cómo el Señor nos ama, nos consuela, ¿verdad? Y es muy bello este libro, este capítulo para leerlo, ¿verdad? Cuando un hermano se sienta desanimado. Ahora a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, ya vieron, el Espíritu Santo eterno, permanece siempre con nosotros, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias? No demaran los pensamientos, el corazón, la conciencia, eso somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros somos. La conciencia de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Imagínense. ¿Cómo servimos al Dios vivo? Si nuestras almas ya están limpias, claro que sí lo servimos. Nuestras oraciones, que es bellísimo, imagínense que nuestras oraciones traspasan el tercer cielo. Imagínense qué distancia van las oraciones hasta donde está el Señor, y Él las escucha. Olores agradables para nuestro Dios. Cuando oramos por un hermano que está en dificultades, un hermano que necesita ayuda, por una persona, ¿verdad?, que no ha sido salva, que el Señor toque su corazón. Cuando nosotros somos agredidos, nos persiguen y oramos para esa persona, ¿verdad? Pedirle al Señor: Señor, me golpeó esta persona, pero tu palabra dice que yo tenemos que orar por nuestros enemigos, y yo quiero orar por esta persona. El Señor, imagínense, como un olor agradable de sus hijos. Eso es bello, solo imaginarse que esa oración va hasta arriba donde el Señor. Qué bello sacrificio. Decir: gracias, Señor, por las tribulaciones, gracias por lo que estoy pasando. Eso es agradable al Señor. Imagínense cuántos galardones nosotros vamos a ganar solo por hacer estas cosas. Y esto, por medio de Jesucristo, recibimos salvación, vida eterna, nos da el Espíritu Santo, recibimos galardones, crecemos, ¿verdad?, como la persona de Cristo. Y esto por medio de Jesucristo. Este es el paquete grandísimo, así como habla Efesios capítulo 1, que el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Imagínense, nos ha dado dones también. Todo esto gracias al Señor
Les invito a que leamos Hebreos 13. Hebreos 13, capítulo 20 y 21. Dice así: y el Dios de paz que trajo de vuelta entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ya vieron? Eterno. Porque es vida eterna lo que nos ha dado el Señor Jesucristo. Os haga perfectos para toda buena obra. ¿Ya vieron? El Señor es el que nos insta y nos instruye cómo agradar al Padre, cómo honrar a nuestro Señor Jesucristo. Buenas obras. Escuchemos. Os haga perfectos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, Él, Cristo, Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es Jesucristo, ¿verdad? Al cual es gloria por siempre, jamás. Amén. ¿Qué más queremos, verdad? Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Ok. Aquí claramente el Señor, ¿verdad? Ya después de que nosotros, los que hemos creído el Evangelio de Salvación, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos vida eterna, escuchemos. Y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les parece? Nosotros lo que hacemos solo es estar esperando por su venida. Nos vamos. Perfectos, porque vamos a ser perfectos, ya no vamos a pecar más en la carne, claro. El Señor nos lleva, nos transforma, perfectos para vivir con Él por toda la eternidad. Ahora Juan 14:16. Escuchemos lo que dice Juan 14:16, ¿verdad? Aquí ya ver el Señor ya hablando, ¿verdad? Oh, perdón, este lo leí, perdón. No, yo me confundí. No, esto era que lo tenía que poner. Ya lo... Sí, ya lo habíamos leído, me disculpan. Sí, lo puse mal. Pero bueno, sí. Como vieron, ¿verdad? Aquí trazamos la palabra del Señor correctamente, ¿verdad? Explicamos. El Nuevo Testamento empieza en la cruz, cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba con vida, recordemos, todo esto todavía era el Viejo Testamento. Porque la palabra del Señor dice que mientras que el testador vive, no hay testamento, ¿verdad? Eso también se ve en el mundo, ¿verdad? Cuando uno muere, por ejemplo, si yo tengo un carro y yo pongo en el testamento, este carro es para mi hijo o para mi hija, bueno, el carro se va a dar hasta que yo muera. Entendamos esto, ¿verdad? Ahí empieza el Nuevo Testamento, en la cruz. Gracias al Señor. Entonces, cuando ustedes escuchen que el Espíritu Santo se va, recuerda lo que dice Ezequiel 18:20. Claro, para los cristianos, hablo para mis hermanos en Cristo. No, ustedes ya saben. No, eso es del Viejo Testamento. Porque el Nuevo Testamento nos dice claramente que el Espíritu Santo no se nos da como sello, como garantía, hasta el día de la redención. Leamos Efesios 1:14. Y el Señor nos da este versículo juntamente, recordándonos al Señor que cuando nosotros hemos creído el Evangelio de Salvación, nos ha dado ese sello permanente. Y lo dice hasta que el Señor venga. Efesios 1:13-14, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis fuisteis sellados
con el Espíritu Santo la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. La posesión comprada. Tú eres valioso y por eso, Señor, te compró con sangre y te ha dado como garantía. Por ejemplo, David, tú eres mi hijo. Yo te doy como garantía el Espíritu Santo. Cuando yo regrese, voy a posesionarme de ti porque eres mío. Eso es lo que significa hasta la redención de la posesión comprada. La garantía me ha dejado el Señor, que soy de Él, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un anillo que se nos da. Cada hermano y hermana que acepte el Evangelio de Salvación, se nos da como garantía el Espíritu Santo a la novia. Vengo por mi novia, ¿verdad? Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Lamentablemente no me siento muy bien, ¿verdad? Así que voy a dejar, ¿verdad? Esa enseñanza, ¿verdad? Del calvinismo para otro tiempito, ¿verdad? Si el Señor me da vida mañana, voy a ver si puedo hacer esto rapidito porque no es tan lejos. Un versículo destruye esta doctrina maligna, porque es una doctrina muy maligna para cualquier hermano que escuche esto, porque lo que hace es dar dudas a mis hermanos y dar dudas a uno que quiere escuchar y se confunde, ¿verdad? Entonces yo quiero explicar esto para que mis hermanos, ¿verdad?, no sean engañados. Así que el Señor les bendiga. Espero que esto les haya sido de edificación y de todo corazón, ¿verdad? Lo que yo quiero es que mis hermanos no sean engañados, ¿verdad? Y porque lamentablemente hay mucha maldad en este mundo, ¿verdad? Que se quieren lucrar testificando, ¿verdad? Poniendo a mal a los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos muy diferentes, ¿verdad? Como el mundo piensa que nosotros, ¿verdad? El hecho que uno haga no significa que todos somos así, sino que son personas que quieren lucrarse, ¿verdad? De los corazones sencillos. Así que eso es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Así que pasen una bella mañana, tarde o noche, ¿verdad? Hasta pronto si Dios quiere. Bye.